Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a hablar del tejido hematopoyético. El tejido hematopoyético es lo que habitualmente decimos que es la sangre, ¿cierto? Y está formado por glóbulos que están suspendidos en un líquido que se llama plasma. Esos elementos formes que son los glóbulos rojos, que también pueden encontrarlo en la bibliografía como eritrocitos o como hematíes, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Cada uno de estos elementos formes tienen una función que ya vamos a ver. Y el líquido, entonces, donde están suspendidos, recuerden, se llama plasma. Acá tienen unas jeringas con un poco de sangre, bien, para que vean. Posteriormente, esto se separa, el plasma se separa, si uno lo pone a sedimentar, es decir, la paramos a la jeringuita y sedimenta, lo más pesado se va al fondo, y lo más liviano queda arriba, van a ver que abajo se van los glóbulos rojos y los blancos, y arriba queda sobrenadando el plasma. ¿Cuáles son las funciones de la sangre o del tejido hematopoyético? Porque acuérdense que es un tejido que es, según su consistencia, un tejido líquido, ¿ah? Es decir, un tejido que por su consistencia es líquido, y que es de un tejido conectivo, uno de los tipos de tejido conectivo. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Transporte, que lo hacen los leucocitos y las plaquetas, de oxígeno, de CO2, de metabolitos y de hormonas. También sirve para regulación térmica, es decir, la sangre regula, es parte de los sistemas de regulación de la temperatura, para el equilibrio ácido-base y para el equilibrio osmótico. Estas son las funciones que tiene la sangre. Acá tienen un dibujo donde se ve una arteria, como si le hubiéramos hecho un corte, y vemos adentro los elementos formes de la sangre. Fíjense, esto que se ve bien redondito y sin núcleo, esto es un glóbulo rojo. Esto es un glóbulo blanco, y bueno, supongamos que esto es una plaqueta. Acá tienen otro dibujo, esto es lo que les explicaba recién de la sedimentación. Si yo coloco en un tubo de ensayo una cantidad de sangre, cuando sedimente, es decir, cuando lo pesado se vaya abajo, como cuando ustedes ponen una cuchara de azúcar en un vaso de agua. Ustedes ven que el azúcar, si no lo revuelven, se va hasta abajo. Entonces, lo más pesado va abajo, que serían los glóbulos rojos. Después siguen los glóbulos blancos y queda sobrenadando el líquido de la sangre, que es el plasma. Esto se denomina hematocrito, y tenemos que el plasma es un 60%, y el resto lo forman los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, y las plaquetas. Acá tenemos cómo lo ve el bioquímico, esto es un dibujo, cómo lo ve el bioquímico cuando lo mira por el microscopio. ¿Ah? Entonces va a ver los glóbulos rojos, que son estos que están acá, estos redonditos que no tienen núcleos, los glóbulos blancos, que son estos grandotes, que sí son con núcleos, que son polinucleados o con un núcleo, y las plaquetas, que son estas que vemos acá. ¿Ah? Bueno, la sangre es una sustancia intercelular, está formada por sustancia intercelular, que sería el plasma, es un tejido conectivo líquido, el 50% del volumen de la sangre es elementos sólidos, el 90% tenemos de agua, 7,5 de proteínas, 2,1 de compuesto orgánico y 0,9 de sales orgánicas. Tenemos cuáles son las funciones del plasma. Entre las funciones del plasma, es decir, del líquido, en donde están flotando los glóbulos, vamos a tener que participa en la coagulación de la sangre a través de las plaquetas, irriga los tejidos, es decir, lleva oxígeno a los tejidos a través de los glóbulos rojos, saca de los tejidos el CO2 o el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, perdón, de los tejidos que no nos sirve para eliminar. También transporta elementos encargados de la defensa inmunitaria, que estarían en los glóbulos blancos, en los linfocitos, que son los que defienden el organismo, ¿ah? De sustancias externas, extrañas o de agentes infecciosos. Después mantienen la viscosidad de la sangre para que pueda circular por los vasos,
porque si la sangre fuera un tejido sólido, semisólido, no circularía, tiene que ser líquido, ¿cierto? Transporta elementos nutritivos, tiene función excretora porque elimina lo que no nos sirve, función homeostática, regula el volumen sanguíneo, regula la temperatura junto con otros mecanismos que tiene el organismo y balance de electrolitos. El volumen sanguíneo, es decir, la cantidad de sangre que tiene una persona, se denomina volemia, volemia con B corta. Y la volemia en una persona adulta de más o menos 70 kilos es más o menos entre 5 y 6 litros. Acá tienen de nuevo el dibujo que les dije recién del tubito de ensayo, la sangre que sacamos en la jeringa que vimos antes, la pusimos en el tubo, lo dejamos reposar y entonces sedimenta y se separa en las distintas cosas que tienen los distintos elementos que tiene la sangre. La parte de abajo, que es lo más pesado, van a ser los elementos formes, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y el sobrenadante, el líquido, va a ser el plasma. Bueno. Los glóbulos blancos, vamos a ver ahora, según las características que tiene cuando la miramos a un microscopio, de acuerdo a la forma del citoplasma o al núcleo, se acuerdan que las células tenían la membrana celular, el citoplasma y el núcleo como elementos fundamentales. Según estas características los podemos clasificar en agranulocitos o monomorfonucleares, que son los linfocitos y los monocitos, porque carecen de gránulos, por eso agranulocitos. A significa el prefijo A, sin granulocitos. Y tienen un núcleo redondeado. Y los granulocitos o polimorfonucleares, que son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, que poseen un núcleo polimorfo, es decir, con diferentes formas, y numerosos gránulos en el citoplasma. Entonces, los glóbulos blancos pueden ser agranulocitos y monomorfonucleares o granulocitos y polimorfonucleares. Cuando ustedes ven un análisis que les hace un bioquímico, van a notar que tiene en ese análisis, van a ver que dice glóbulos rojos o eritrocitos, 5 millones, glóbulos blancos, y ahí va a nombrar 5 tipos de glóbulos blancos, que son los linfocitos, los monocitos, los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Esa cantidad, esa variedad de glóbulos blancos, el 100% de esos glóbulos blancos, si yo los paso a número entero, van a ser normales en un hemograma entre 6.000 y 10.000. ¿Ah? Entonces, si yo veo en el hemograma, como le decía, va a decir glóbulos blancos y va a dar estos nombres. Neutrófilos, que es del 55 al 65%, eosinófilos del 1 al 3, basófilos hasta el 1%, y de los agranulocitos, los linfocitos, que es un 40%, y los monocitos de un 2 a un 8. O sea que ustedes van a ver que en el hemograma los glóbulos blancos que más abundan son los neutrófilos y los linfocitos. Los linfocitos, que pueden ser T o B, son los encargados de las defensas del organismo. ¿Ah? Y los neutrófilos son los que se comen a las bacterias o a los elementos extraños. Acá tenemos un dibujo de los diferentes glóbulos blancos: monocito, eosinófilo, basófilo, linfocito y neutrófilo. Acá tienen un dibujo de un glóbulo blanco, y al lado, fíjense la diferencia de tamaño, son esos que se ven en rojo ahí, son los glóbulos rojos, o eritrocitos. Bueno, los glóbulos blancos tienen características. Son células móviles, es decir, se mueven a través de la sangre e incluso atraviesan las paredes de los vasos cuando es necesario. No contienen pigmentos, por eso se les dice glóbulo blanco, no tienen color. Son células con núcleo, mitocondria y órganos celulares, es decir, como cualquier célula, que eso la diferencia también de los glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos, los ya van a ver, no tienen núcleo, son anucleados.
son capaces de moverse libremente mediante pseudópodos, como prolongaciones que tienen como bracitos para caminar. Su tamaño oscila entre los 8 y los 20 micras, y estas células pueden salir del vaso sanguíneo a través de un mecanismo llamado diapédesis, es decir, que salen del vaso y van a donde haga falta, ya sea para defender el organismo, para formar un coágulo, cualquier cosa. Acá tienen un dibujo de los glóbulos blancos, que serían estos, y estos que se ven redonditos y sin núcleo son los glóbulos rojos. ¿Dónde se originan los glóbulos blancos? ¿Dónde se forman? En el vaso, en los ganglios linfáticos y en los folículos del intestino. Ahí se forman. Bueno. Las células sanguíneas son producidas en la médula ósea de los huesos largos y planos, y este proceso se denomina hematopoiesis. El componente proteico se produce en el hígado, y las hormonas son producidas en las glándulas endocrinas. Ya van a ver más adelante, en realidad cuando vieron células hablamos de glándulas, y vimos que hay glándulas endocrinas y glándulas exócrinas, ¿cierto? Bueno, las hormonas, en este caso, son producidas por las glándulas endócrinas. Las células sanguíneas se degradan, o sea, se destruyen, cuando ya no tienen más, no cumplen ninguna función, envejecen, se degradan por el vaso y por el hígado. Y los eritrocitos, o sea, el glóbulo rojo, vive más o menos entre 120 días, y sistemáticamente mueren, envejecen, mueren, son comidos o destruidos por los glóbulos blancos, y en el proceso son reemplazados por nuevos glóbulos rojos, ¿cierto? En un proceso que se denomina eritropoiesis, y que está estimulada por una hormona que se llama eritropoyetina, que la producen los riñones. Bueno, los linfocitos, o sea, los glóbulos blancos, los linfocitos, son de todos los glóbulos blancos los que tienen menor tamaño. ¿Se acuerdan que les dije que los linfocitos eran los que participaban en las defensas del organismo? Reaccionan frente a cuerpos extraños, o sea, son los que encargados de la inmunidad, de la defensa específica adquirida. Pueden ser linfocitos T o linfocitos B. Son mononucleares móviles de entre 8 y 20 micrómetros si se trasladan a través de pseudópodos, esos bracitos o prolongaciones que hacen que puedan moverse. Producen proteínas llamadas anticuerpos, que son los que van a bloquear a los elementos extraños al organismo, o sea, al antígeno. Y una vez inactivado, los fagocitos lo digieren, lo destruyen. Acá tienen un linfocito, es este que ven acá, como un dibujo de cómo se vería. Bueno, los tipos de linfocitos, como les dije, son los B y los T. Los B son los que van a producir los anticuerpos y células de memoria, ¿cierto? Que aprenden sobre cierto antígeno y forman una estirpe de linfocitos, o sea, como un ejército que le puede durar varios años o toda la vida. Por ejemplo, la vacuna. Ustedes colocan en una vacuna a una persona una parte, eso lo vamos a ver más adelante, de un virus o de una bacteria. Entonces, ¿qué hace el organismo? Va con los linfocitos B, los reconoce a ese antígeno y forma anticuerpos que van a destruir ese antígeno cuando ustedes se enfermen. ¿Ah? ¿Les queda claro? Bueno, después cuando hagamos la consulta nos preguntan las dudas. Y los linfocitos T colaboran con los linfocitos B y tienen otras funciones como estimular la actividad de algunas células que fagocitan. Bueno, los linfocitos T. Tenemos las células T o CD4 cooperadoras, que son células T que expresan el correceptor y que son conocidos como linfocitos o TCD4. Estas células, para que ustedes vean, es lo que se mide cuando una persona tiene alguna enfermedad por inmunodeficiencia, por ejemplo el SIDA. Entonces, ¿cómo nosotros vemos cómo evoluciona la enfermedad?
viendo qué cantidad de TCD4 tiene esa persona. Entonces son cooperadoras. En una infección por VIH, el conteo de estas células es el principal índice para ver cómo está el sistema inmune de esa persona. Y después tenemos los CD8, que también son importantes para ver cómo está el sistema inmune, que son citotóxicas, o sea que expresan, son los linfocitos TCD8 y que unen al antígeno con la célula infectada. Acá tienen un linfocito T, una foto de un linfocito T. Acá tienen un linfocito T que es atacado por el virus del VIH. Se fija la membrana, porque en la membrana del linfocito hay receptores específicos y lo infecta. ¿Qué hace en el caso del VIH? O sea, el virus entra a la célula. El virus, acuérdense que es lo mismo que el virus que tenemos ahora, el COVID. El virus no es un elemento completo, es una parte infectante que utiliza, es un pedacito de ADN o de ARN, que utiliza nuestra información genética para reproducirse. Entonces, ellos entran en la célula, la infectan y van creciendo ahí adentro. Se reproducen hasta que llenan la célula de virus, la revientan y pasan al torrente sanguíneo. Y así van infectando a otras células. Acá tienen un linfocito B, un dibujo, esto es un dibujo. Acá tienen una foto por el microscopio electrónico. Y acá tienen la molécula de un anticuerpo. Los neutrófilos son los otros glóbulos blancos que junto con los linfocitos forman más del 80% de los leucocitos. Es una célula móvil que mide entre 8 y 20 micrómetros, que también se traslada por pseudópodos, o sea, esas prolongaciones, interaccionan con agentes quimiotácticos para migrar, o sea, para viajar al sitio que está invadido por un microorganismo, o sea, por un agente extraño al organismo que nos enferma, ¿cierto? Este proceso de atravesar los vasos y ir al lugar donde está infectada la persona se llama diapédesis o extravasación. Son capaces de comer al enemigo, digamos, o sea, al infectante. Eso se denomina fagocitosis. Cuando mueren muchos, eso forma lo que se llama pus, o sea, son los más abundantes, que ya se lo dije, y viven entre 1 a 3 días. Cuando ustedes tienen una lastimadura, o sea, se lastiman la piel, ahí le da la posibilidad que entren organismos extraños, vamos a suponer bacterias, entran bacterias y ustedes van a ver que después se infecta y forma pus. Esa pus que ustedes ven son todos los neutrófilos que han ido ahí a destruir a las bacterias y forman la pus. Ahí tienen la foto de un neutrófilo, ven que es un polimorfo nuclear, o sea, tiene un núcleo bien grande. Y acá tienen uno que está comiendo o está fagocitando a sustancias extrañas, fíjense. Supongamos que es una bacteria. Después tenemos los eosinófilos dentro de los glóbulos blancos, que también son polimorfonucleares, que son los que regulan la respuesta alérgica y las reacciones de hipersensibilidad, mediante la neutralización de la histamina por una transaminasa que se denomina histaminasa. ¿Cómo les puedo explicar? Los eosinófilos aumentan cuando ustedes tienen un problema que tiene que ver con una reacción alérgica, o sea, una reacción exagerada, una respuesta exagerada del organismo a un ataque de algún elemento extraño. Es decir, cuando una persona es alérgica, significa que su organismo reacciona exageradamente a un elemento extraño, por ejemplo el polen, a la picadura de una abeja. Tiene una vida media, entonces en una persona alérgica ustedes van a hacer un análisis y van a ver que los eosinófilos están más aumentados que lo que tienen que estar. Tiene una vida media de 3 a 4 días, y el papel de defensa del huésped frente a microorganismos no fagocitables, o sea, de los organismos que no se pueden comer, que no se pueden destruir y comer por los glóbulos blancos,
los eosinófilos tienen una función citotóxica, o sea, los destruye. Acá tienen el dibujo de un eosinófilo. El granulocito es el menos abundante, que será basófilo. El basófilo es un granulocito, es el menos abundante en la sangre, tiene una respuesta inmunitaria también a través de la histamina y la serotonina, que son dos sustancias químicas o dos mediadores químicos que liberan. Son los responsables del inicio de la respuesta alérgica. Poseen gránulos en su interior y poseen receptores de inmunoglobulina E, que tiene que ver con la respuesta inflamatoria. Acá tienen el dibujo de un basófilo, y los monocitos, que representan del 4 al 8% de los glóbulos blancos, son de mayor tamaño y su función es fagocitar, es decir, comer diferentes microorganismos restos celulares. Acá tienen el dibujo de los monocitos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Si ustedes ven un hemograma y ven todos los elementos que tienen el hemograma, es decir, los glóbulos rojos, que ya les dije que el valor normal es más o menos 5 millones, y los glóbulos blancos, que van entre 5.000 o 4.000, van a ver en algunos libros, a 10.000, de esos 10.000, acuérdense que hay un porcentaje para cada uno de los glóbulos blancos, que los que más abundantes son los linfocitos y los neutrófilos. Si yo veo un análisis y me fijo cuál es el porcentaje de cada uno de los glóbulos blancos, puedo discernir o suponer de que si están aumentados los neutrófilos, que son los que atacan a las bacterias, tengo una infección bacteriana. Si tengo aumentado los eosinófilos, tengo una reacción alérgica, porque se aumentan para pelear con esa reacción alérgica. Si tengo aumentado los linfocitos, voy a suponer que la infección es viral. O sea, para eso sirve de que sepan cuáles son la cantidad de glóbulos blancos y glóbulos rojos normales y qué porcentaje de cada uno.